Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24. En nombre de Diana Cherinos, directora de este espacio, les doy la bienvenida. Soy Carlos Alberto Figueroa. Siempre es un gusto compartir con ustedes, que revisemos lo que está sucediendo alrededor del mundo. Vamos a comenzar. Y lo hacemos hablando del coronavirus. España encara el pico de la epidemia. Más de 500 muertos se han registrado en un solo día. En solo 24 horas, el número de contagiados por COVID-19 se ha incrementado en 6.582 personas. El número total de infectados ronda ya los 40.000 y los muertos, el índice de 2.700. Hay lugares emblemáticos en Madrid, la capital española, que ahora mismo están funcionando como centros de recepción de enfermos. Vamos a ir a Madrid con Andrés Gil, que nos reporta ya en la noche madrileña. Andrés, adelante. Hola, muy buenas noches. Definitivamente España está atravesando, como lo habían previsto las autoridades, su semana más dura en la lucha contra el coronavirus. Las cifras de hoy así lo indican. En las últimas 24 horas hubo más de 500 muertes por cuenta de este virus. Los contagios ya se acercan a 40.000. Las cifras totales de muertes están en 2.800 y las personas recuperadas ya son 3.700. Esos son los datos globales que arroja esta enfermedad. Además, 5.400 de las personas contagiadas son personal sanitario, eso corresponde al 12% del total de los afectados. Con ese panorama, España insiste en endurecer, por supuesto, como seguramente corresponde, las medidas de precaución y de previsión. Hoy el Consejo de Ministros aprobó la prórroga de 15 días adicionales, es decir, hasta el 11 de abril, de los estados de excepción, el estado de alarma y, por supuesto, el confinamiento general de la población. Ese estado de alarma, aprobado hoy por el gobierno, tendrá que ir mañana al Congreso, donde también será ratificado para que pueda entrar en vigencia esa prórroga, esa extensión del estado de alarma y sus consecuencias. También en lo económico, el gobierno español se movió hoy, anunció la inyección de otros 20.000 millones de euros para tratar de aliviar un poco el impacto que ha sufrido la economía. Esos 20.000 millones de euros estarán destinados a darle alivio a los pequeños, medianos empresarios y a los trabajadores que seguramente sufrirán mucho por cuenta de lo que se viene, lo que todavía no ha ocurrido, lo que se viene aún en materia de impacto económico por el coronavirus. Estamos ahora revisando entonces qué es lo que está pasando en las calles. IFEMA, el Centro Ferial de Madrid, definitivamente quedó consolidado como un hospital de campaña. Allí fue instalado un hospital militar para ayudar a los hospitales convencionales que ya están a tope de su capacidad. IFEMA ya está funcionando, hay unos 300 pacientes allí, leves, incluso uno de ellos ya fue dado de alta. Y en esta crónica que hemos preparado les contamos cuál ha sido la transformación de IFEMA. Era un centro dedicado a las exposiciones, a las convenciones, a los asuntos lindos que ocurren regularmente aquí en la ciudad de Madrid, y ahora pues está encargado de ser un hospital de campaña para seguir dándole la batalla a este virus que tiene en jaque a buena parte del mundo. Así era el esplendor de IFEMA, el Centro Ferial de Madrid, hasta hace poco más de un mes. Modelos y diseñadores de moda eran los dueños del escenario con la vistosa Semana de la Moda de Madrid. Desfiles, negocios y sonrisas por todo el centro de exposiciones madrileño. Pero la dramática transformación de IFEMA es reflejo crudo de la crisis en España. En solo días, varios pabellones fueron convertidos en un gigantesco hospital de campaña, un hospital de guerra instalado por el ejército español y coordinado entre el gobierno, la Comunidad de Madrid y el ayuntamiento. Es decir, IFEMA pasó de ser centro de moda a ser campo de batalla contra el enemigo biológico. A estas camas llegan los pacientes con síntomas leves. Son remitidos aquí para descongestionar los hospitales o no seguir saturándolos con los enfermos. En España las cifras del virus aún no ceden y estas escenas van a ser cada vez más abundantes. La capacidad de esta tienda de campaña será hasta de 5.000 camas, incluidas varias acondicionadas para cuidados intensivos. Ya no llegan trajes y pasarelas. Ahora, tristemente, solo ingresan ambulancias al recinto de ferias de Madrid.
Les decía que la cifra de pacientes recuperados ya está alrededor de los 3.800. Vamos hacia 4.000 pacientes recuperados. Eso es una cifra que resulta aliciente, que resulta esperanzadora para las autoridades sanitarias. Hemos registrado en la siguiente nota que les hemos preparado esos momentos emotivos, emocionantes, de cuando los pacientes logran ser dados de alta, se recuperan de la enfermedad, logran ser atendidos de buena manera por el personal médico y cómo los aplauden, cómo se ponen felices tanto los pacientes como los médicos en el momento de anunciarles que ya tienen que salir, que ya no tienen que estar más en las unidades de cuidados intensivos. Son videos verdaderamente emocionantes y llenan de esperanza. Como vacuna contra la desolación, como antídoto en momento de altos picos de propagación, como esperanza en medio de la amenaza biológica. Así se ven estas imágenes de vida y resurgimiento en varios hospitales de España. Son los pacientes que logran salir de alta y al lado sus héroes en la recuperación, el personal sanitario que logró ponerlos a salvo. Estas escenas que llenan de emoción corresponden al primer paciente que pudo ser extubado luego de varias semanas de lucha en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ramón y Cajal de la Comunidad de Madrid. Los mismos héroes de la salud grabaron la hazaña y aplaudieron la gesta. Similar felicidad rondó la UCI del Hospital General de Castejón. Allí, además de la extubación, celebraban porque una mujer de avanzada edad lograba salir de cuidados intensivos. En medio de calle de honor, fue conducida de regreso a la plena recuperación. Y caminando salió del recinto ferial de IFEMA en Madrid, el primer paciente dado de alta en ese hospital de campaña instalado para atender la magnitud de cifras de enfermos. Este joven logró recuperarse luego de 2 días de atención y así fue despedido por los médicos y enfermeras que, uno a uno, van contando y avanzan hacia el triunfo final sobre la enfermedad. En las últimas horas finalmente se ha conocido que el ex juez de la Audiencia Nacional Española, el señor Baltasar Garzón, fue ingresado a una clínica con síntomas que podrían corresponder a los del coronavirus. Será sometido, por supuesto, a los exámenes de rigor. También la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, que sigue hospitalizada y lo está desde hace 2 días, el gobierno informó que los exámenes que le practicaron dieron un negativo no concluyente. Es decir, sus pruebas serán remitidas al Laboratorio Nacional de Microbiología para determinar si en concreto tiene o no este virus, el coronavirus. Los síntomas que tiene la señora Carmen Calvo corresponderían al coronavirus y sería así la tercera integrante del alto gobierno español en resultar contagiada. 2 ministras ya habían dado positivo en las semanas anteriores. Es la información que tengo por ahora para la tarde. Sigan ustedes. Muy buenas noches. Gracias, Andrés, por el reporte. Y en esta parte del programa nos acompaña el doctor Daniel Mutar. Es médico residente de neurología. Está también en territorio español. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Es un médico venezolano que reside en España, que ha estado trabajando en medio de esta pandemia y tiene una situación particular en cuanto a su análisis clínico, sobre lo que vamos a hablar más adelante, pero yo quiero comenzar por lo que acabamos de escuchar. Un pico, 500 muertos en las últimas horas. Se preveía que iba a ser así, se decía que iba a ser así, que la curva de contagios en territorio español iba a llegar a este tope. Lo que quiero preguntarte es si ese es el pico máximo en cuanto a los contagios en territorio español. Mira, no, el pico esperable de infectados y de pacientes afectados por este virus, lo que se espera es que no ha llegado, que va a llegar en los próximos días. Y ese pico no va a ser un inicio abrupto de enfermedad de contagiados y descenso, sino que va a haber una meseta, o sea, va a haber una etapa en la que van a haber muchos contagios durante varios días y posteriormente esa curva comienza a descender. Es la experiencia que hemos visto en los otros países y esperamos que ocurra igual aquí en España. La situación en España y vemos que hay más contagiados en Madrid, hay más contagiados en Barcelona, sube esa curva, es porque realmente está propagándose más el virus en este momento o estamos entendiendo que ya el virus se expandió en territorio español, hay más pruebas, hay más forma de detectar a quienes están infectados y por tanto esta estadística llega y sube en un momento y sube muy rápido. Es decir, están apareciendo contagiados, pero quizás muchos asintomáticos, muchas personas mayores que presentaban una patología previa,
ya lo estaban, pero no lo sabíamos. Miren, yo quiero dejar claro algo muy importante. Una gran parte de la población probablemente se va a contagiar y eso no es lo grave. Lo grave es que de esas personas que se contagien, cuántos van a morir o cuántos van a tener complicaciones por su edad o por su comorbilidad. Entonces, la cantidad de nuevos contagiados que hay en España no es una cifra real del día a día, porque desde que se diagnostica un paciente hasta que esas cifras pasan a un centro estadístico pasan varios días, pueden ser 2 o 3 días. Entonces, lo que estamos viendo ahora realmente es reflejo de los contagiados de hace unos días y va a ser así sucesivamente. La situación aquí es delicada, las camas de la UCI están casi colapsadas, estamos ya viendo, como ustedes bien lo informaron, cómo se están habilitando camas en grandes ferias, en habitaciones de hoteles y esperamos que con esta cantidad de camas se pueda compensar un poco el número de nuevos infectados que esperamos que ocurran a partir de ahora. Estamos en la peor etapa de la infección aquí en España y particularmente lo que se comenta es que el pico va a llegar en los próximos días y que a partir de ahí va a verse el fruto de lo que ha sido el aislamiento de la sociedad en los últimos días. Hablamos de la situación clínica de Daniel, que está en su casa, está en cuarentena, porque Daniel, en una segunda prueba que le practicaron del COVID-19, resultó ser positivo. Se contagió con la enfermedad en medio de su trabajo de atención en materia de salud. ¿Cómo fue, Daniel, el momento en el que te hacen una segunda prueba, ya la primera había dicho que no, y dice, Daniel tiene coronavirus? Más allá del médico, ese Daniel que dice, me infecté. Es una noticia que no deja de ser una noticia que derrumba un poco, no solamente por ser un ciudadano de a pie, sino también porque al contagiarse un médico está saliendo un personal de apoyo de la batalla. Entonces, esto a nivel anímico sí es verdad que afecta un poco estar viendo a mis compañeros que están allí y viendo cómo casi 5.500 sanitarios en España hemos tenido que apartarnos momentáneamente porque nos hemos contagiado. La forma de contagio no me queda clara, lo más probable es que haya sido en el área hospitalaria, pero también pudo haber sido en la calle, como se han contagiado los otros casi 40.000 ciudadanos de este país. Entonces, no me queda claro, da igual a estas alturas cómo me contagié, lo importante es que en mi caso han sido síntomas leves, que tengo una pequeña neumonía, que estoy recibiendo un tratamiento que está en fase experimental y que cuando me recupere espero poder volver, como otros de mis compañeros, a seguir aportando a esta grave situación. A esta hora, Daniel, ¿cuántos días llevas con este proceso de infección? Desde el día viernes, o sea, 5 días. El día viernes en la noche me dieron el resultado. ¿Y hasta ese momento ya presentabas los síntomas o fue después que comenzaron a verse en tu cuerpo? No, a mí me hacen la prueba porque tenía mucha tos y después de hacerme una radiografía donde se evidencia que tenía una neumonía, me hacen la prueba, me repiten la prueba. Pero obviamente tenía primeros síntomas. O sea, en estos momentos nadie, absolutamente nadie, tiene indicación de hacerse la prueba si no tiene síntomas. Ahora, cuando ya se confirma el contagio, ¿qué debe hacer un paciente? ¿Cuál es, además del aislamiento, obviamente, pero digo, ¿cuál es el tratamiento en el que día a día tienes que ir cumpliendo paso a paso para ir llevando esto hasta el momento de llegar, esperemos así sea, a la recuperación total? Y quiero ser muy claro, no todos los pacientes que tienen COVID positivo van a recibir algún tratamiento puntual. Los medicamentos que están ahora en fase experimental son medicamentos que se están dando a pacientes que tienen complicaciones, específicamente neumonía. La neumonía es lo que está matando a la gente mayor, la neumonía es lo que está haciendo que las personas ingresen a un cuidado intensivo o que ingresen a una hospitalización. Entonces, no todos los pacientes que tienen síntomas y no todos los pacientes que tienen COVID positivo van a recibir un tratamiento puntual. En mi caso, estoy recibiendo un tratamiento que está en fase experimental, que es la hidroxicloroquina y acitromicina, que es un medicamento, que son un par de medicamentos que no tienen hasta ahora evidencia concreta de curación, por algo está en fase experimental, pero hay poca evidencia que es muy válida para nosotros, que indica que reduce la carga viral, o sea, que reduce el número de copias
de virus que pueda haber en el cuerpo de una persona. Esos son los medicamentos, discúlpame que te interrumpa, esos son los medicamentos de los que hablaba el presidente de los Estados Unidos, que eran usados para la malaria, para otras enfermedades, ¿son esos mismos? Sí, son estos mismos medicamentos, y quiero aclarar también que son medicamentos, por ejemplo, la hidroxicloroquina tiene unos 70 años de creación, o sea, no es un medicamento nuevo ni es un descubrimiento importante, es un medicamento que se usa para prevenir la malaria y es un medicamento que se usa en el lupus y en la artritis reumatoide. Entonces, son medicamentos que tienen ya bastantes años de uso y la azitromicina es un antibiótico muy frecuentemente usado. Entonces, ¿cuál es el efecto que tiene sobre el COVID? Pues reduce la carga viral y reduce la inflamación a nivel pulmonar. Una de las complicaciones principales que produce este virus no solamente son los efectos generales en el organismo, sino que produce una inflamación importante a nivel alveolar, a nivel pulmonar, y eso produce distrés respiratorio y produce una neumonía muy característica, que es una neumonía en varios lóbulos de ambos pulmones. Entonces, este medicamento, la poca evidencia que hay es que logra disminuir la cantidad de copias de virus que hay en el organismo y, por ende, consecuentemente, la inflamación también se reducen los síntomas y se reducen las complicaciones. Y es recetado para todos los contagiados, es decir, porque estamos muy atentos a lo que ocurre con las personas mayores de 60, 65 años, que son las que preocupan a los médicos por ya sea el desgaste de su edad o por enfermedades que tuvieron previamente que tienen que ver con el sistema respiratorio. Entonces, estas que nos estás mencionando, de las que habló el presidente de los Estados Unidos y que ya en Europa también se están aplicando, ¿puede ser para todos los pacientes por igual, incluyendo a los adultos mayores? Sí, te lo acabo de comentar. Lo que te comenté anteriormente era que no se le va a dar a todos los pacientes positivos porque no tiene ninguna necesidad aquel paciente que tenga el virus pero que esté asintomático o que tenga síntomas leves recibir una medicación que está en fase experimental y que no deja de tener efectos adversos. Entonces, esta medicación aquí solo se le está dando a los pacientes que tienen neumonía, independientemente de la edad que tengan. Yo tengo 30 años, no entro dentro de lo que son unas personas mayores de 65 años y, sin embargo, por tener una neumonía recibo esa medicación. Pero no importa, un paciente que tenga 65, 70 años, que dé positivo para COVID, pero que no tenga una complicación importante, que esté en su casa, tampoco le van a indicar esta medicación. Daniel, y ya como ese médico que lo decías al principio, ve cómo sus compañeros siguen allí en un sistema de salud español que está colapsado, que ve cómo en hoteles se atiende a personas, en algunos centros de ferias o de eventos, en el Palacio de Eventos también se hace. ¿Qué quisieras hacer tú o qué extrañas tú de estar en este aislamiento a propósito de tu diagnóstico y no poder estar allí ayudando a tus compañeros? Mira, la gran sensación de sentirse útil en una situación histórica como esta, la gran necesidad de estar allí, de darse cuenta de que podemos salvar muchas vidas. Yo quiero dejar claro que yo estoy muy orgulloso de poder formar parte de un sistema sanitario como el español. Me parece que lo están dando todo por el todo. Me parece que la respuesta en relación a la gravedad de lo que se presenta, que nos ha sorprendido a toda la humanidad, ha sido adecuadamente aceptable, adecuadamente buena y básicamente eso, que el no estar presente en esta situación genera un poco de ansiedad por saber qué somos necesarios, pero también es necesario que nos quedemos en casa, porque el hecho de que yo tenga el virus y aunque tenga pocos síntomas en un área laboral como el hospital, hace que yo contagie de 3 en 3 personas y eso multiplica el número de contagiados, que ahora mismo no viene absolutamente nada bien para la sociedad. O sea, aquellas personas que estemos en cuarentena lo vamos a estar por un tiempo, volveremos nuevamente a nuestras áreas de trabajo, pero evitamos contagiar a más personas. Daniel, en tu caso, en este aislamiento, ¿con quién vives? ¿Con quién estás allí? Y cómo son los cuidados para una persona que ya se sabe contagiada. Nosotros sabemos que debemos lavarnos las manos, quienes no hemos sido diagnosticados con la enfermedad, que en casa debemos tener los cuidados al entrar y salir si tenemos que trabajar, como es el caso nuestro, pero cuando alguien ya está contagiado, ¿qué cambia? Cambia básicamente el aislamiento. O sea, hay que entender que el virus puede vivir varias horas fuera del organismo, en superficie, pero si estamos encerrados en un sitio, pues se supone que el nivel de detalle para evitar contagiar a otros pues es mucho menor, porque estamos solos. Yo en mi caso estoy en aislamiento solo, recibo ayuda de otras personas que me traen, por ejemplo, las compras, la medicina, etcétera, pero no hay un contacto directo. Entonces, al estar encerrados, pues lo que tenemos que evitar básicamente es tener contacto con otras personas.
hasta ahora no hay evidencia de que tengamos que usar tapaboca, por ejemplo, estando en nuestras casas, o que tengamos que lavarnos las manos 8, 10 y 15 veces estando en nuestras casas. Esto es algo que tiene utilidad cuando estamos en contacto con el mundo exterior, cuando estamos en contacto con otras personas. Mientras estemos en casa, podemos tener una vida normal en casa, evitando contacto con otras personas. El viernes te dijeron que estabas contagiado del COVID-19. Han pasado 5 días, ya hoy es martes. En el caso de una persona contagiada, para llegar a la recuperación, para que tú como médico puedas volver a la atención en materia de salud, o un periodista lo haga si resultara contagiado, volver a su trabajo, el tiempo de recuperación, ¿cuál es? Mira, el tiempo que se está recomendando para todos los pacientes es 14 días. Es cierto que en el personal sanitario, como somos tan necesarios en estos momentos, lo que están pidiéndonos es que al estar 5 días sin síntomas, nos repiten la PCR, que es la prueba gold estándar para saber si tenemos o no el virus. Si esa prueba sale negativa, nos reincorporamos a trabajar. ¿Y el virus puede volver a salir en una persona? Es que hemos escuchado de algunos casos así, personas que estuvieron un tiempo en cuarentena, los 14, 19 o 24 días, según se lo indicaran, le hacían la prueba de nuevo, salía negativo, y luego de una semana volvían a hacerle la prueba porque presentaban los síntomas y el virus estaba allí de nuevo. Mira, yo quiero aclarar algo. Esta prueba no es 100% fiable. O sea, también depende de cómo se obtiene la muestra. Hay muchos casos en los que la muestra se obtiene mal, se obtiene solo con mucosa exterior de la nariz y da negativo cuando realmente es un positivo. Entonces, la prueba como tal es muy fiable, o sea, la técnica como tal, pero el recoger la muestra puede generar muchos fallos y muchos errores. Entonces, no todo paciente que haya salido negativo la primera vez quiere decir que se ha curado y que se ha vuelto a contagiar. Hasta ahora lo que se sabe, y en comparación con otros virus que tienen una carga genética muy parecida, este virus genera una inmunidad que evita que te vuelvas a enfermar. Ha habido algunos casos en los cuales sale la prueba positiva, y luego, primero negativa, y luego se positiviza, pero se sospecha que en esos casos la inmunidad que ha generado el virus en tu cuerpo ha sido muy leve o muy poca, y también depende de la situación basal del paciente, de las comorbilidades. Entonces, yo quiero dejar el mensaje de claridad que hasta ahora no hay evidencia de que este virus contagie 2, 3 y 4 veces a la gran parte de la población, que genera una inmunidad, y que esperamos que esto sea parte también del sistema que podamos ver de evitar más contagios, que sea la inmunización de la sociedad. Sí, y estar cumpliéndolos en cada uno de los casos, como lo han hecho en España, como lo han hecho en Italia y como se ha pedido que se haga en América Latina. Hablamos con Daniel Mutar, él es médico residente de neumonología, es un médico venezolano residiendo en España. Gracias, Daniel, por tu testimonio. Esperemos que pasen esos 5 días sin síntomas y que puedas volver, como así lo quieres, a trabajar en el sector salud, a seguir aportando al bloqueo de la expansión de este virus. Gracias y a descansar. Muchas gracias. Hasta pronto. Y seguimos en Europa. Hablamos de Italia, que está endureciendo las restricciones. Desde el pasado domingo fueron prohibidos los viajes domésticos. Las personas no pueden viajar, ya sea en medios de transporte públicos o privados, a otro municipio diferente al que residen. Actualmente en Italia hay más de 63.000 casos de contagio y 6.000 muertos. Es el foco europeo de la enfermedad. Y ahora vamos a Londres, completamente vacías. Amanecieron las calles de la capital del Reino Unido en su primer día de confinamiento. El primer ministro Boris Johnson había optado por priorizar la economía en lugar de atender las recomendaciones de prevención en materia sanitaria. Finalmente, y hasta ahora, la postura del gobierno cambió y ordenó 3 semanas de cuarentena obligatoria en todo el territorio. Debo dar al pueblo británico una instrucción muy simple. Deben quedarse en casa. El coronavirus es la mayor amenaza que este país ha enfrentado en décadas. En todo el mundo estamos viendo el impacto devastador de este asesino invisible. Solo se podrá salir de su casa para hacer compras por necesidades básicas, una forma de ejercicio al día, por ejemplo, correr, caminar o andar en bicicleta, solo o con alguien de su familia. Cualquier necesidad médica para proporcionar atención o ayudar a una persona vulnerable y viajar hacia y desde el trabajo, pero solo cuando sea absolutamente necesario y no se pueda hacer desde casa.
Vamos a terminar este repaso por lo que sucede en Europa. En Francia, allí se reportan 240 muertes a propósito del coronavirus en las últimas horas y la cifra de fallecidos supera los 1.100. En territorio francés ya se cumple la primera semana del confinamiento. El primer ministro ha anunciado que la emergencia sanitaria se va a extender por 3 meses más. Vamos a París con Diana Jayón, que nos reporta a esta hora. Diana, adelante. Compañeros, un cordial saludo desde París. Lamentables siguen siendo las cifras que se dan a conocer. Hace un par de horas daba parte el ministro de Salud. La cifra en Francia de las personas infectadas supera los 22.000 y las personas que han perdido la vida han sido ya 1.100 en total. Una cifra que causa obviamente preocupación en el gobierno y en las autoridades sanitarias que han hecho un llamado para que la gente permanezca en casa. El comité científico delegado por el presidente Macron se ha reunido hoy justamente con el presidente a través de una teleconferencia para discutir las medidas que se van a tomar a largo plazo. Y lo más importante, el llamado que ha hecho este comité es sugerirle al presidente que alargue el tiempo de confinamiento en Francia, fijado hasta el momento en 2 semanas, pero podría extenderse en 6 semanas más, lo que daría un total de 2 meses por completo de las personas en este estado. Solamente pocas personas pueden abandonar su domicilio y bajo estrictas reglas. Por otra parte, también el Ejército Nacional ya ha empezado a operar en varias bases militares, hospitales militares en varias regiones para apoyar de esta manera a todo este cuerpo médico que se ha puesto en marcha y que está trabajando sin descanso en toda Francia. Una también noticia lamentable es lo que se está presentando en las casas de retiros o en los ancianatos. Muchos abuelos de la tercera edad han muerto sin ni siquiera que las autoridades sanitarias se den cuenta porque han sido abandonados por trabajadores de estas instituciones. Hoy se ha dado a conocer el caso de un ancianato en el centro de París, en el distrito 12, donde perdieron la vida 16 personas y 81 personas de la tercera edad que continúan en esta casa de retiro han dado positivo en el test de coronavirus. Así que es una situación bastante deprimente la que se vive, por ejemplo, en este ancianato donde las personas están muriendo sin ni siquiera que sus parientes o las autoridades se den cuenta. Y también otra situación bastante delicada es la de las personas en los aeropuertos, personas que están intentando regresar, por ejemplo, a sus hogares en América Latina, acá desde Europa, y obviamente no se les posibilita esta situación. Por el contrario, es cada vez más difícil que puedan tomar ese avión que los lleve a casa, pero sin embargo la esperanza se mantiene y sobre todo no solamente de quienes quieren regresar a sus hogares, también la esperanza aquí en Francia y en Europa, esperando que la situación mejore. Es la información, compañeros, que registramos así hasta ahora desde París. Continúen ustedes con más información en la tarde de NTN 24. Gracias, Diana. Y vamos a llegar hasta América Latina. Comenzamos esta revisión en Colombia. El gobierno ha publicado el decreto en el que explica los reglamentos para el aislamiento preventivo obligatorio que entrará en vigor esta medianoche. Busca evitar la expansión del COVID-19. El presidente Iván Duque Márquez ha explicado las excepciones de ese decreto que fija duras sanciones penales a quienes lo incumplan. Continuarán desarrollándose actividades consideradas esenciales, entre ellas, por supuesto, la atención en materia de salud, el suministro de alimentos y las comunicaciones. En Colombia, al momento, 306 casos de coronavirus confirmados, 3 personas han muerto por la enfermedad. Estaremos empezando este ejercicio de la cuarentena nacional por 19 días que irán hasta el 13 de abril. Es un ejercicio sin precedentes en nuestro país y tiene como propósito salvar vidas. Tengo que anunciar, y es que quienes no observen y no cumplan este decreto de aislamiento preventivo obligatorio tendrán las sanciones a que haya lugar. Por eso es importante quedarse en la casa. Nos acompaña a esta hora Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Hoy es lunes, la conversación de cada semana. Jairo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Carlos, muy buenas tardes, pero hoy es martes. Venimos de un día, de un puente festivo y llegó al martes confundiéndolo con el lunes, pero estamos en nuestra conversación a inicio de semana. Sí, señor, así es. Jairo, trabajo desde casa porque también está cumpliendo con las medidas de aislamiento
de prevención y responsablemente lo hace. Jairo, unas medidas de las que acabamos de hablar, que se toman en Colombia, es difícil para los distintos gobiernos, además de Colombia, en la región, complacer a todo el que desde la perspectiva de especialista cree que tiene la fórmula mágica para frenar el COVID-19. ¿Cómo se hace para llevar adelante la gobernanza y que se pueda cumplir con lo sanitario, pero además tener tranquilidad en lo político y en lo social? Carlos, es muy difícil el reto, no solamente para un presidente como Iván Duque en Colombia, sino para los diferentes mandatarios en la región. Hay que tener en cuenta que muchos ciudadanos en América Latina no son proclives a cumplir los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley. Desde ese punto de vista, garantizar la gobernanza, que se cumplan las normas de aislamiento y de manera particular tener maniobrabilidad política para sacar adelante otro tipo de proyectos demanda mucho trabajo, pero en última instancia demanda sanciones claras y precisas, sanciones que pueden ser de carácter penal, sanciones eminentemente administrativas, sanciones igualmente policiales y hasta sanciones disciplinarias a los servidores públicos que no estén dispuestos a cumplir este tema. El gran inconveniente en el fondo gira en torno a que esto genera roces muy grandes con sectores importantes de la sociedad que se ven excluidos de las normas que benefician a quienes pueden estar en situación crítica por cuenta del coronavirus, pero también a los partidos políticos, a candidatos que ya empiezan, en el caso colombiano, a despuntar sus candidaturas en busca de la presidencia de la República en el 2022. Jairo, mostramos imágenes, ya tú las has visto, a propósito de la situación en las calles de Bogotá, la capital de Colombia, y quisiera hablar sobre este tema a propósito de este inicio de la conversación. ¿Cuán dura debe ser la posición de un gobierno o de los gobiernos a propósito de que se cumplan, a propósito de que estaba decretado en Bogotá durante el fin de semana, que lo decía, era un fin de semana largo, un fin de semana con un lunes de día feriado, y el martes las calles amanecieron un tanto similares a lo que ocurre normalmente en un día de semana, y alertó a muchos a propósito de que en paraderos, en el sistema de Transmilenio, que es el sistema de transporte masivo principal, digamos, en la capital de Colombia, y muchas personas llevando una vida, digamos, regular. Entonces, ¿qué tanto debe apretar un gobierno en cuanto a las sanciones, ya sean punitivas, con castigos severos o ejemplarizantes, para que las medidas se puedan cumplir en favor de la salud pública? Fíjate, existen diferentes modelos, desde el más autoritario, que es el caso de China, o una dictadura que tiene la capacidad no solamente de decretar el confinamiento por muchas semanas, sino adelantar procedimientos eminentemente policiales donde busca a las personas, las lleva a la casa o las saca y las lleva a un hospital o las lleva a la cárcel, hasta normas muy relajadas, como ocurrió inicialmente en el caso de Italia y en cierta medida como ocurre en América Latina. Desde ese punto de vista, yo creo que aquí existe un bien muy importante que preservar por parte de los jefes de Estado en los países de América Latina, la salud pública de miles de personas. Aquí no estamos hablando de 2 o 3 o 4 personas que puedan resultar afectadas perdiendo su vida por cuenta del coronavirus. Hablamos que esta situación se puede prolongar durante muchos años, muchos meses, dicen algunos, otros hablan de semanas, pero se pueden perder muchas vidas. Desde ese punto de vista, yo creo que existen 2 mecanismos que son claros, precisos. Lo está haciendo el presidente Fernández en Argentina. Ya se nota en cierta medida algún nivel de preocupación por el presidente Bolsonaro en Brasil, y lo está haciendo el presidente Duque. En primer lugar, es necesario que la Policía Nacional en cada uno de estos estados tenga la capacidad de amonestar directamente a los ciudadanos que incumplen el aislamiento social, sea este preventivo como el que se está acabando o sea el obligatorio como el que empieza mañana en el caso colombiano. Pero en segundo lugar, como lo acaba de hacer Conte en Italia,
las multas, las sanciones eminentemente económicas. Se deben aplicar sanciones económicas para todas las personas que no justifiquen dentro de ese largo listado de excepciones que traen los decretos colombianos su presencia en el espacio público. Y te voy a dar varias razones. En primer lugar, porque esas personas, además de violar normas sanitarias, pueden ser propagadores de una epidemia. Es un tema muy sensible y esas sanciones penales dan cárcel, pero las sanciones económicas se pueden manejar con mucha agilidad. A los ciudadanos en cualquier lugar del mundo nos duele el bolsillo y cuando nos imponen multas, inmediatamente cambiamos nuestros comportamientos sociales. Yo creo que se tiene que intensificar la capacidad de la policía para imponer multas, pero también hay otra cara de la moneda, Carlos, que no podemos olvidar. En el caso colombiano, como ocurre en muchos lugares de América Latina, existe verdaderamente un ejército de ciudadanos que viven del día a día, del rebusque, que todos los días tienen que salir a la calle a buscar el dinero para comer, para pagar una habitación donde duermen, para proteger a sus hijos. Esas personas son en su gran mayoría quienes en este momento están en las calles en América Latina buscando algún tipo de subsidio, que alguien les dé dinero, que les dé comida y que por lo menos les garantice recursos mínimos para tener una noche bajo techo. He ahí el principal reto. Quienes no tienen la capacidad de vivir, no tienen ahorros y viven en la calle. Pero hay medidas económicas que desde los gobiernos se están tomando y tienen que ver con el alivio en cuanto al pago de servicios, en cuanto a la situación con los créditos, los compromisos mensuales que tienen los ciudadanos, que también van en paralelo con esto, porque quienes pueden beneficiarse con esas medidas económicas, están en su casa guardando la cuarentena y no quienes salen y incumplen la medida y necesitan, lamentablemente, tú lo has dicho, un policía al lado para que le diga, usted incumplió, debe pagar. Así es, Carlos. Las personas que tienen la capacidad económica, creo que las sanciones desde el punto de vista de las multas tiene que ser mucho más fuerte, pero hay una realidad en América Latina. El 60% del trabajo en América Latina se cumple de manera informal. En el caso colombiano es el 50%. Quienes no tengan capacidad económica no deben recibir unas multas, deben recibir el apoyo social del Estado, que todavía, por lo menos en los decretos que a la fecha conocemos, no está muy claro cómo va a ser ese apoyo. Se habla de adoptar una familia, se habla de llevarles unos mercados, pero hay muchas personas, especialmente algunos migrantes de Venezuela, que no tienen techo. La situación es muy crítica para esas personas, pero para quienes devengan un salario y tienen la capacidad de pagar los servicios públicos, pues muy seguramente se van a beneficiar de otro tipo de medidas, pero si incumplen, la sanción tiene que ser, además de ejemplarizante, muy fuerte en términos económicos. Jairo, ya para cerrar, tú mencionabas a otros presidentes de América Latina y las críticas han llovido, pero por miles, al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por lo laxo en su tratamiento de la enfermedad, por sus abrazos constantes con quienes le siguen, por no suspender sus giras los fines de semana, por no suspender incluso la rueda de prensa o no tomar las medidas en la rueda de prensa matutina de cada día en la que 40, 50 periodistas están allí o funcionarios de su gobierno encerrados en un lugar, en el Palacio Nacional, desde donde se gobierna. Y por otro lado, también el presidente de Brasil, que en un momento se creyó podía tener la enfermedad a propósito de que en su entorno había muchas personas contagiadas, y él seguía también, participó en una protesta en la calle, ha seguido con esas actividades de contacto directo con la gente. Cuando no hay otra forma de llamarlo, cuando la irresponsabilidad de la que estamos hablando, que es ciudadana, comienza por la cabeza de las autoridades civiles, entonces, ¿qué hacer? La situación es muy crítica. Creo que el presidente más irresponsable en América Latina, sin lugar a dudas, es López Obrador, no solamente por las declaraciones y las formas en las cuales conduce una situación de crisis en donde muchas personas pueden perder la vida en el caso mexicano. En primer lugar, aquí hay que tener en cuenta que es necesario proteger a sectores muy amplios de la sociedad en México y esa protección, en primer lugar, se da con el ejemplo. Si tú miras lo que están haciendo diferentes
mandatarios en América Latina, desde lo que ocurre con el presidente Bukele en El Salvador, pasando por el presidente Lenín Moreno en Ecuador o llegando al presidente Lacalle en Uruguay, ellos han dado ejemplo. No solamente han restringido las reuniones y el número de participantes, sino que adelantan una tarea muy importante en términos preventivos, con mensajes, con llamadas, con ejemplos especiales sobre la gravedad de la situación y de manera particular sobre la necesidad imperiosa de garantizar que el aislamiento social genere más niveles de protección y mayor número de vidas. En segundo lugar, en el caso mexicano no está muy claro cuáles son las gestiones eminentemente administrativas relacionadas con aumentar el cupo de camas en los hospitales, las medidas sanitarias de protección, los temas que hemos visto en todos los países del mundo sobre el lavado de manos. Creo que en este caso el Poder Judicial en México, el presidente del Tribunal Supremo, creo que tiene que asumir un cierto liderazgo importante. Igualmente, los miembros del Congreso sobre la necesidad de implementar de manera inmediata medidas sanitarias para garantizar la vida e integridad de los mexicanos. Hoy día las cifras son preocupantes, pero México todavía no ha alcanzado el proceso que lo lleva a la cúspide de la cima epidemiológica. Cuando empiecen a contarse por miles los números de muertos en México, y ojalá me equivoque, no quiero que eso vaya a pasar, AMLO va a tener que cambiar su estilo y de manera particular su capacidad de gestión. Yo creo que de estas situaciones algunos mandatarios van a salir en hombros, por decirlo de alguna manera, porque fueron responsables, dieron ejemplo e impusieron medidas de aislamiento, pero otros en situaciones muy críticas como AMLO puede salir por la puerta de atrás. Es lamentable porque cuando eso pase, y yo reitero lo que has dicho, esperemos que no ocurra, un mea culpa no va a ser suficiente porque lo que está en juego es la salud pública y además la vida de personas humanas. Entonces, por tanto, no es el momento después de decir me equivoqué, porque ya la cosa habría pasado. Así es, no es momento para llorar, el momento para hacer la gestión es hoy. Es la prevención. Gracias, Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24, por haber estado con nosotros. Lo hace todos los lunes, hoy lo ha hecho en día martes. Gracias, Jairo. A ti, Carlos. Seguimos trabajando en casa y nos vemos pronto. Así será. Y vamos a ir directamente a Washington. En la Casa Blanca se da la conferencia de prensa regular en la que se da un balance por parte del equipo de seguimiento del coronavirus. Es el presidente Donald Trump que habla a esta hora. Lo escuchamos. Hand washing and all of the other things that everybody knows they're supposed to be doing. Ultimately, the goal is to ease the guidelines and open things up to very large sections of our country as we near the end of our historic battle with the... Como siempre, esto obviamente mientras continuamos avanzando en nuestra lucha contra un enemigo invisible. Una lucha que ganaremos. Dije más temprano hoy que ojalá podamos hacerlo esto para el fin del tiempo de la Pascua. Yo creo que esto sería algo muy bueno para nuestro país y todos estamos trabajando muy duro para hacer que esto sea una realidad. Nos reuniremos con muchas personas para ver si esto puede hacerse. El tiempo de la Pascua es un día muy especial por muchas razones. Para mí es importante, por ejemplo, como lo es para nuestros amigos y para muchos amigos personales. Esto sería un tiempo apropiado. El tiempo de la Pascua sería grandioso si logramos hacerlo para ese entonces. Nuestra prioridad número uno siempre es la salud y la estabilidad del pueblo de los Estados Unidos, y quiero que todos entiendan que nosotros estamos evaluando constantemente los datos disponibles y estamos trabajando con el equipo de trabajo conjunto y basamos nuestras decisiones con base en los datos para tomar las mejores decisiones para nuestro país, que es fantástico. Para poder vencer a este virus tenemos que ser muy fuertes. Su resiliencia y su experiencia nos lleva a inspirarnos a nosotros mismos. Este virus está atacando a 149 países, pero todos nos miran a nosotros alrededor del mundo, nos miran a nosotros de cerca. Y estoy muy orgulloso de ser su presidente y puedo decirles eso. Tenemos gran esperanza en el futuro. Retoman sus labores paulatinamente en China. El servicio de transporte público. My administration and myself will deliver for you as we have in the past. Let me provide you an update on critical preparations and supplies
en la lucha que llevamos contra el virus. A través de FEMA, el gobierno federal está distribuyendo más de 8 millones de máscaras N95, 14 millones de máscaras y muchos millones más están ahora mismo siendo ordenados y estarán listos para ser distribuidos. 2.5 registros, protecciones de máscaras adicionales, millones de guantes también, y más de 400.000 ventiladores estarán siendo enviados en las próximas horas a las áreas de mayor necesidad. Nosotros llevaremos a Nueva York por lo menos 400.000. El gobierno de los Estados Unidos está haciendo todo lo necesario para movilizar estos recursos que son críticos. El núcleo de esta estrategia es la orden ejecutiva que nos permite a nosotros usar la ley de producción de defensa, que como ustedes saben, private companies are heeding our call to produce medical equipment and supplies because they know that we will not hesitate to invoke the DPA in order to get them to do what they have to do. It's called leverage. You don't have to use it from the standpoint of actually it's been activated, but you don't have to use it. But the threat of it being there is great leverage, and companies are doing as we ask, and companies are actually even better than that. They're coming through and they're calling us. And Conferencia de prensa diaria en la Casa Blanca a propósito de la situación del coronavirus. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hablando a propósito de las medidas sanitarias que se están tomando. Recordemos, ayer había dicho que el coronavirus iba a tener, o su acción iba a tener un punto en el que debía volver a ser productivo en los Estados Unidos. Y sobre eso también ha ido su discurso esta tarde. Vamos a estar atentos a lo que continúe diciendo el presidente. Vamos a hacer la primera pausa por lo pronto. Recuerden seguir nuestras cuentas de Twitter. En solo segundos venimos con más. Vamos a seguir escuchando al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el balance a propósito de las acciones para enfrentar el coronavirus. Equipos estadounidenses para nuestros grandes héroes estadounidenses. Ahora ambos partidos deben unirse para garantizar que los Estados Unidos realmente sea una nación independiente en todo sentido, o en todo sentido de la palabra. Independencia energética establecería este principio. Esto es algo que es increíble, algo que ya hemos logrado. Ser independientes energéticamente, la independencia en la manufactura, la independencia en el nivel económico y también la independencia territorial que se cumple a través de una frontera fuerte. Los Estados Unidos jamás va a suplicar como nación en el futuro. Vamos a ser un país próspero y que puede confiar en sí mismo. Vamos a tener comercio con todos, pero solo vamos a depender de nosotros mismos, no de nadie. Y por encima de todo, sabemos que lo mejor para nuestra economía y para el mundo ahora mismo es tener una victoria grandiosa sobre el virus. Todos los días el pueblo de los Estados Unidos está mostrando la unidad y la fortaleza que demuestra el carácter de nuestra nación. En Nueva York, el pueblo, por ejemplo, está utilizando impresoras en 3D para hacer máscaras por centenares. En Texas, los negocios y las iglesias están uniéndose para reunir termómetros y guantes para los hospitales. En estas acciones demostramos lo grandiosos que son nuestros ciudadanos y estamos viendo su fortaleza duradera de una magnífica nación, un espíritu que jamás va a ser quebrantado. Y nos demuestra el futuro victorioso que nunca se nos va a negar. Ahora, lo que yo quisiera hacer es pedir a una persona que realmente ha establecido y se ha configurado como uno de los mejores expertos que nos está cuidando. Si le puedo pedir a él, ahora que ven que les dé unas palabras a ustedes, vamos a pedir a Tony que venga y hable a ustedes y también vamos a tomar unas preguntas de ustedes consecuentemente. Lo vamos a hacer un poco rápido esta vez y tal vez los veremos mañana. Deborah, por favor. Gracias, señor presidente. Creo que ustedes, algunos de ustedes han escuchado que nosotros estamos aumentando las pruebas a una tasa récord. Ahora tenemos 370.000 tests que suceden, la mayoría de ellos, 220.000 de hecho se han hecho en
los últimos 8 días. Para aquellos que ustedes han seguido los números de Corea del Sur es un equivalente a lo que ya estaban haciendo en 8 semanas y nosotros lo hicimos en 8 días. Y esto es posible porque el Departamento de Seguridad y de Salud Pública ha fortalecido su propia autoridad con base en la coordinación con la FDA y el CDC para poder avanzar en esta tarea. Estamos muy orgullosos de estos números, pero nosotros también sabemos que tenemos que hacer más y seguimos acelerando esta capacidad de hacer tests para garantizar que aquellos que los necesiten realmente reciban esta prueba y tengan acceso. Eso lo hablamos de hecho ayer y ahora mismo estamos trabajando en la habilidad para que las personas puedan tomar sus propias pruebas. Eso no significa que lo hagan en casa, sino solo sus pruebas, por ejemplo, a través de tomarlo en la nariz, algo que pueda transferirse rápidamente y rápidamente transferirlo al laboratorio. Eso permitiría y mejoraría los niveles de capacidad que están ahora a disposición de las autoridades y que nos permitiría concentrarnos en otras capacidades que son necesarias. Ahora, debemos dedicar más recursos para los hospitales en este mismo sentido. Ustedes que han seguido esta pandemia, como yo lo he hecho, ustedes van a empezar a ver que hay resultados positivos. Por ejemplo, desde Italia estamos impresionados por los números que estamos viendo allí, sobre todo por la reducción de mortalidad, aquellos que están creciendo comparados con el número de nuevos casos. En cambio, los nuestros siguen aumentando porque todavía estamos trabajando en mejorar la capacidad de pruebas y obviamente estamos consultando con los laboratorios y después de esta rueda de prensa hablaremos con ellos para saber cómo podemos mejorar esta capacidad y darles nuevos números en las próximas horas. Hasta que no podamos tener un ciclo de 24 horas, va a haber una desproporcionalidad en el número nuevo de casos comparados con otros registros adicionales y finalmente vamos a poderles a ustedes mejorar el nivel de pruebas. Finalmente, sé que el Dr. Fauci va a hablar de esto más adelante, sobre la preocupación de la ciudad de Nueva York y del área metropolitana de Nueva York. Cerca del 56% de todos los casos de los Estados Unidos están saliendo de esta área metropolitana y muy probablemente todos estos están saliendo de allí en las próximas horas. El 31% de las personas que están falleciendo a esta enfermedad también vienen de allí. Esto significa que porque todavía como están a una tasa de mortalidad del 31% comparado con otras regiones del país, pues podremos tener un impacto si lo unimos en conjunto. Esto significa que como en todos los lugares deben seguir todas las guías de la presidencia en este momento. Es urgente y esto obviamente va a ser crítico, pero para todos quienes han abandonado Nueva York en los últimos días, justo por la tasa de el número de casos, ustedes probablemente estuvieron expuestos antes de que salieran de Nueva York y entonces yo creo que, como han hablado otros gobernadores, todos quienes salieron de Nueva York deberían estar en cuarentena los próximos 14 días para garantizar que el virus no llegue a otros puntos del país, sin importar a dónde fueron, si fue a Florida, Carolina del Norte o a otros lugares. Estamos empezando a ver nuevos casos en regiones más allá del área metropolitana de Nueva York, en particular en Long Island, lo que significa que la gente ya está saliendo infectada de la ciudad de Nueva York, así que esto va a ser crítico. El hecho de que ustedes se pongan en autocuarentena por 14 días si salieron recientemente de la ciudad de Nueva York para que no pasen el virus a otras personas, obviamente evalúenlo con base en el tiempo cuando ustedes salieron de la ciudad de Nueva York. Así que yo creo que si ustedes pueden difundir este mensaje a otros, es importante. Dr. Fauci, ahora usted. Gracias, señor presidente y Débora. Quiero brevemente mencionarles 2 o 3 cosas. Primero, el tema de las pruebas y cómo esto ha cambiado todo el panorama de lo que podremos hacer en el futuro. Ahora mismo, este tema de las pruebas siempre ha sido un problema y hemos tenido muchos cuestionamientos y ahora realmente tenemos cientos de miles de pruebas ahora y hay un par de cosas que yo quiero mencionarles. Uno de estos temas es que nosotros podemos hacer políticas sobre lo que haremos alrededor del país, particularmente en estas áreas que no son puntos calientes de contagio. Tenemos que saber cuál es la penetración de la infección en todo el país. Así que necesitamos poner una luz en estos puntos oscuros sobre los cuales no tenemos tanta información y tenemos que actuar con base en los datos para generar políticas y estamos recibiendo cada vez más información. Lo otro es que las áreas del país que no son puntos calientes de difusión, que no están pasando, por ejemplo, como lo que está sucediendo en Nueva York, en California o en Washington, ellos todavía tienen una ventana
de un grado significativo de poder contener. En otras palabras, cuando ustedes hacen las pruebas, los aíslan y hay positivos, se los sacan de circulación y pueden hacer todo ese registro de contactos. Es el momento de hacer la mitigación y tenemos ahora una oportunidad por la disponibilidad de pruebas para hacerlo de forma tal que ustedes van a escuchar cada vez más sobre cómo podemos informarnos hacia dónde vamos en el futuro, particularmente porque tenemos la habilidad para hacer pruebas. Otro de los temas es, quiero reiterar lo que la doctora ha dicho sobre Nueva York. Es una situación muy seria la que vemos allí, han sufrido, y no es su culpa, pero lo que estamos viendo ahora mismo allí es comprensible que la gente quiera salir de Nueva York, irse a Florida, irse a Long Island, irse a diferentes lugares, pero la idea, y es que si ustedes miran las estadísticas, es realmente impactante que más o menos 1 de cada 1000 de estos individuos están infectados. Es aproximadamente 8 a 10 veces más de otras áreas del país, lo que significa que cuando vayan a otro lugar, por su propia seguridad, deben ser cuidadosos, monitorarse a sí mismos, y si se enferman, deben mencionárselo a un doctor y tener una prueba. También la idea de autoaislamiento por 2 semanas va a ser muy importante porque nosotros no queremos que esto vaya a ser otro punto donde haya un surgimiento más de casos a donde vayan en el país. Y tercero, creo que también es importante mencionar o comentarles a ustedes sobre los medicamentos y las pruebas de medicamentos. Ustedes han escuchado en las últimas horas sobre algunas pruebas de medicinas que están utilizando o que pueden incluso llegar a prescribirse para darle alguna esperanza a aquellos que están siendo afectados. Y esto obviamente no es algo definitivo. Yo no quiero que nadie olvide que simultáneamente nosotros estamos haciendo esto, también estamos haciendo pruebas selectivas en un número de candidatos. Ustedes han escuchado esto en el pasado, pero hay algunos en una línea y vamos a poder diseñar un estudio específico en un periodo de tiempo y particularmente desde cuando tenemos tantas infecciones. Vamos a poder determinar definitivamente si son seguros o no estos mecanismos. Estamos hablando, por ejemplo, de una serie de medicamentos que ya se han mencionado en el público. Todos estos ahora están siendo preparados para unas pruebas clínicas. Así que voy a detenerme aquí y dejar... Es parte de la conferencia de prensa. Hablaba el doctor de los medicamentos. Lo comentábamos en la primera parte del programa, que se hacen de forma experimental para conocer los efectos. Son medicamentos que han sido recetados en el pasado para la malaria y se están utilizando no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Vamos rápidamente a hacer una nueva pausa. Aquí en la tarde, al volver, hablamos de Venezuela, 85 casos confirmados de coronavirus. ¿Cuál es la situación en el territorio venezolano? ¿Qué se está haciendo desde la sociedad civil para apoyar a estas personas que han sido confirmadas con COVID-19? De eso hablamos a la vuelta. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. 6 de la tarde, 7 minutos en Caracas. Estudiantes venezolanos realizaron hoy una donación de material sanitario a médicos y enfermeras del Hospital Universitario de la capital de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha confirmado 85 casos de COVID-19 en el país. Sobre todo lo que sucede alrededor de las medidas sanitarias a propósito de este brote, nos informa Oliver Fernández desde la capital venezolana. Hay preocupación entre los estudiantes universitarios frente a la pandemia. Para ellos no hay garantías de insumos y medicamentos en los centros de salud. Vemos con preocupación que el Estado venezolano no le está garantizando las barreras de protección a todos los médicos y enfermeros del Hospital Universitario de Caracas y de ningún centro asistencial. Nosotros hoy por hoy, como Federación de Centros Universitarios con la CONFEP, la Confederación Venezolana de Estudiantes, decidimos a través de fundaciones ONG repartir tapabocas, guantes y antibacterial ante la ausencia del Estado venezolano para dar una simple cosa como una mascarilla, que es esencial para el enfermero y para el médico para seguir atendiendo a los pacientes ante esta pandemia mundial. Nicolás Maduro pidió a los estudiantes de medicina a incorporarse en la lucha contra el coronavirus. Los jóvenes están dispuestos a colaborar, pero señalan que ese llamado de auxilio por parte del régimen denota que no hay capacidad. Realmente lo que estamos viendo con ese llamado de ayuda que hicieron el día de ayer están demostrando la grandísima incapacidad que han tenido y seguirán teniendo porque no toman las medidas necesarias, no solamente en el tema de la salud, sino en todos los demás temas a nivel nacional. Pasan a decir que tienen todo listo, que tienen el personal habilitado, que tienen los materiales para no solamente detectar, sino también curar o tratar el coronavirus en Venezuela. Y realmente ahora nos piden ayuda a los estudiantes, lo cual, como decía Jesús, no tenemos ningún problema en ayudar a los que están ligados al área de la salud, pero
realmente nosotros lo haríamos por un tema de humanidad, no porque nos lo están pidiendo ellos a nosotros, porque realmente están demostrando su grandísima incapacidad. Aislar a la población para evitar la propagación del coronavirus es una medida correcta, pero no suficiente para los estudiantes. Pero estamos viendo la situación que viven en nuestros hospitales, lo que viven nuestros estudiantes, nuestros enfermeros, nuestros doctores que tienen que trabajar con las uñas en los hospitales bajo unas condiciones que no son nada salubres. El ciudadano común ha asumido el compromiso del uso de medidas preventivas con responsabilidad. Bueno, cuidándome como todo el mundo, manteniendo a los demás seguros y a mí segura. Yo trabajo en la banca y tengo que garantizar que los servicios financieros estén disponibles para los venezolanos porque si no hay siquiera transacciones electrónicas, pues tenemos un problema más grave todavía. Entonces, bueno, algunos tenemos que sacrificarnos. Yo aprovecho que soy huérfana de hijos porque están todos afuera. Con mucha responsabilidad, usando guantes quirúrgicos, tapabocas, tratando de salir lo menos a la calle que sea posible, para tratar de evitar el contagio y que se vaya propagando la enfermedad como tal. Según los estudiantes de medicina, solo hay un centro para practicar las pruebas de despistaje de coronavirus. Las pruebas del coronavirus nada más las está realizando un centro en toda Venezuela. Eso es un problema, ya que nada más tenemos en un país donde hay 30 millones de habitantes, nada más un centro al lado del clínico del Instituto de Higiene es el que está realizando las pruebas. Ayer el señor Jorge Rodríguez dijo que iba a habilitar 3 centros más, pero creo que se han tardado demasiado para habilitar esto, ya que esto lo que hace es encerrar más las pruebas del coronavirus. Mientras tanto, continúan las largas filas en las estaciones de servicio para surtir los vehículos de gasolina y solo un integrante por familia podrá salir a la calle para comprar alimentos y medicinas. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Gracias, Oliver. Y está con nosotros Gaby Arellano, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela. Gaby, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por la oportunidad. Saludos a la audiencia. Gaby, hemos escuchado lo que los estudiantes hacen por el país. Los estudiantes, esos mismos contestatarios, esos mismos que no le temen a quien está en el poder, a quien administra el Estado venezolano, decir, están siendo incompetentes y nosotros debemos actuar. ¿Por qué en esta situación, por qué en este particular momento, no solo en Venezuela, sino en el mundo, deben ser los estudiantes que han dejado sus aulas no para el aislamiento voluntario, no para el aislamiento preventivo, sino para hacer lo que el Estado venezolano no está haciendo? Primero dejar claro el contexto de esta pandemia para el venezolano que está dentro del territorio y para el venezolano que está desplazado fuera del territorio. Recordemos que son más de 5 millones de venezolanos fuera. Para los que están dentro del territorio, primero dejarle claro a la comunidad internacional, a todos los que nos ven en América a través de esta pantalla, la información que da el usurpador es basada en mentiras. Mentiras que se convierten en criminalidad. Lo que dijo Jorge Rodríguez hace unas horas atrás, que tenía miles de camas dispuesta para atender la pandemia, es totalmente falso, porque lo emplazamos públicamente nuevamente a que coloque las cámaras del canal del Estado en vivo en 5 hospitales del país. En vivo, en la puerta, ni siquiera le estoy diciendo que los meta a cuidados intensivos a las cámaras, sino que ponga las cámaras de la televisión del Estado en vivo para certificar esas cifras que dio ayer de miles y miles de camas y supuestamente todo estaba controlado, cuando la realidad que se está viviendo y que se está recibiendo de quienes estamos fuera del país es que los hospitales no tienen tapabocas, guantes, agua, electricidad y mucho menos insumos para atender cuidados intensivos como lo requiere la pandemia, quienes afecte el COVID-19. Lo que han hecho nuestros estudiantes, lo que están haciendo nuestro equipo sanitario dentro del territorio venezolano es loable. Todos los médicos hoy en el mundo son epicentro de aplausos, de elogios. Los nuestros, los venezolanos, son unos héroes porque han trabajado durante los últimos años en una compleja emergencia humanitaria y que hoy con esta pandemia agudiza la situación de los hospitales venezolanos. Las pocas clínicas privadas que existen en el territorio venezolano están siendo militarizadas y amenazadas a sus dueños, como están siendo secuestrados, detenidos arbitrariamente por el régimen de la dictadura, a los periodistas que medianamente informan, a los médicos que medianamente trabajan y tratan de llevar la información clara, como son los epidemiólogos, los infectólogos, los especialistas en las áreas. Lo que hace el resto del mundo, que los medios de comunicación están centrados para que se informe, para que se eduque de manera
manera adecuada por quienes saben de la materia, que son los expertos de la salud. En Venezuela se persigue y los únicos que pueden hablar son el mentiroso Jorge Rodríguez, el embustero y criminal de Nicolás Maduro y todo su repertorio que lo único que hace es llamar a una cuarentena militarizada donde los colectivos, los grupos paramilitares asesinan a los venezolanos que salen a la calle a buscar comida. Pero recordemos que los venezolanos es mucho más difícil llevar la cuarentena o aislamiento social porque no hay aparato productivo, no hay comida, no hay abastecimiento para mantenerse una semana, 2 semanas, 3 semanas, mucho menos meses encerrados en su casa cumpliendo el aislamiento social para evitar la pandemia y el contagio del COVID-19. Es decir, que la realidad de quienes están en territorio venezolano es 3 veces mayor. Nosotros no queremos ser profetas del desastre. En la Asamblea Nacional hoy se hizo una sesión virtual de todos los parlamentarios donde se informó cifras exactas de cuál es la realidad de nuestros hospitales, donde nuestros parlamentarios médicos, como el caso del diputado José Manuel Olivares, informó de la realidad que vive el equipo sanitario en territorio venezolano y donde la Asamblea Nacional, en la directriz que ha hecho la Comisión Especial Técnica de todo el tema del COVID-19, estamos haciendo todo lo posible por destrabar la cooperación internacional para que llegue la ayuda. El obstáculo hoy para que la ayuda humanitaria, para que los insumos, para que la electricidad, para que el agua llegue a los venezolanos y esta pandemia no multiplique las vidas perdidas en territorio venezolano por los contagios del COVID-19, depende de Nicolás Maduro. Es por eso que la situación hoy para los venezolanos es 3 veces más grave que para cualquier ciudadano y para los que están afuera es de igual manera complejo por el día a día del venezolano. El día a día que incluye, por cierto, que muchos venezolanos crucen la frontera hacia Colombia en busca de ayuda en principio por comida, en principio por alimentos alrededor de la crisis y se suma una pandemia. Se ha cerrado la frontera por parte de Colombia a propósito de ese cerco que quiere levantar el gobierno para frenar los contagios en territorio colombiano y se ha pedido y se ha dado un canal humanitario en algunos casos específicos a propósito de quienes cruzan para ser atendidos por un médico en territorio colombiano. ¿Ustedes manejan información a propósito de eso? ¿Quiénes lo necesitan y no han podido tenerlo? ¿Quiénes cruzaron y están en esa situación de esa frontera viva, la realidad diaria de esos 2.200 kilómetros que comparten ambos países y que en este caso se comparte con mucho miedo a propósito de los posibles contagios? Sí, bueno, esta crisis de salud pública a los venezolanos que están en el exterior tiene unos agravantes distintos a los demás. Los casos, 2 millones de venezolanos más de 2 millones de venezolanos que viven en Colombia, hoy el 70% depende del trabajo diario y el aislamiento lleva al desespero. Hoy lo hemos visto en varias ciudades del país, venezolanos pidiendo comida en la calle porque al no trabajar, pues no tienen cómo pagar el arriendo, el alquiler donde viven, y lo mismo se repite en Ecuador y en Perú. Es por eso que desde la Asamblea Nacional estamos haciendo toda la estrategia posible con los gobiernos locales, nacionales, municipales y departamentales en cada uno de los países del hemisferio de América Latina para generar estrategias mancomunadas para dar alimento y alivio en este aislamiento, en esta cuarentena y para evitar el contagio de venezolanos, que hoy es mucho más difícil para un migrante poder acceder al sistema de salud. En cualquier país es mucho más difícil para un migrante, un refugiado, poder abastecerse en una cuarentena por varias semanas. Es por eso que el llamado que hemos hecho institucional desde la Asamblea Nacional a los órganos internacionales, a la Organización Mundial de la Salud, es a trazar estrategias en el mediano y corto plazo de esta pandemia para proteger la vulnerabilidad de los venezolanos que están dentro del territorio, como expliqué anteriormente, y quienes están afuera, que hoy, insisto, lamentablemente en Colombia. Y aprovecho estos medios para pedirle a los venezolanos que están en América mucha responsabilidad. No podemos ser presas del pánico, no podemos estar en movilizaciones, en aglomeraciones, en plazas públicas en América Latina, porque primero eso expone nuestra vida al virus del COVID-19 y segundo, en nada ayuda a la solución del problema, generando caos y desorden y alteración al orden público. Por eso creo que en estas horas tan difíciles, tan complejas para los venezolanos, lo que estamos llamando primero es a la sindéresis, a la responsabilidad y a la solidaridad entre venezolanos y al trabajo estratégico entre la cooperación internacional y los gobiernos aliados de los demócratas venezolanos, que somos la mayoría y que hoy estamos en minusvalía ante esta pandemia del COVID-19 que ataca al mundo entero. Gaby Arellano, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, gracias por estos minutos para la tarde de NTN 24. Hasta pronto. Gracias a ustedes.
Y a propósito de lo que decía Gaby, preocupa en Venezuela la desaparición del periodista Darvinson Rojas, un comunicador de 25 años que fue detenido de forma irregular el 21 de marzo pasado, cuando miembros de las Fuerzas de Acciones Especiales, la FAES, lo detuvieran sin una orden judicial. Ni la Fiscalía del régimen ni ninguna autoridad ha entregado información sobre el paradero de este periodista. Al momento no pesa ningún proceso de investigación en su contra. Familiares y colegas exigen su pronta liberación. Algunos mensajes a través de su cuenta de Twitter había publicado a propósito de lo que sucede en el país con la pandemia, lo que sucede en Venezuela, y desde algunas cuentas ligadas a personas afines al régimen de Nicolás Maduro, se había dicho que Darvinson era un mercenario de la información que estaba al servicio del imperio estadounidense y que por tanto debían ponerse los ojos sobre él. Luego, pocas horas después, sencillamente desaparece, al parecer por una detención, pero una detención como ocurre regularmente en Venezuela, entre gallos y medianoche, y sin una debida justificación o sustento jurídico legal por parte de algún tribunal. En esta parte del programa está con nosotros Daniel Guillermo Colina, es periodista venezolano, es abogado, es profesor de la Universidad de Santa María en Caracas y además amigo. Daniel, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias, Carlos Alberto, un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia. El gusto es nuestro y comenzar por qué es lo que pasa con Darvinson, qué se sabe de él. Sabemos, entendemos que tú además tienes comunicación con su familia, ¿qué se conoce de su paradero? Sí, bueno, en este momento te puedo decir que la información está muy confusa a nivel jurídico porque algunas fuentes señalan de que fue presentado ante un tribunal de primera instancia en funciones de control ayer en la noche, a las 8 de la noche. Sin embargo, he podido hablar con algunas fuentes y hay unas que dicen que efectivamente todavía no lo han presentado. Sin embargo, hay una defensora pública que le impusieron que estaría negociando con sus familiares acerca de, le pidieron una fianza para poderlo dejar en libertad, debido a que presuntamente el Tribunal 23 de Control, donde supuestamente lo habrían presentado, le habría dictado una medida cautelar sustitutiva de libertad, aparentemente por el presunto delito que no está tipificado en el Código Penal como causar zozobra. Esto ocurre, Carlos Alberto, se lo llevan detenido el pasado sábado a las 9 de la noche. Cabe destacar que nunca le presentaron una orden de aprehensión, una orden de allanamiento, un mandato de conducción, ni tampoco un delito flagrante. Por lo que fue llevado a través de la coacción, a través de la fuerza. Su padre fue golpeado y a él primero habían dicho que se lo habían llevado a una sede del FAE y posteriormente apareció en otra, que es en la de Caricuao. Bueno, se han activado todas las alarmas, se ha conversado a nivel de gremio. De más decirte que en la parte legal a él se le han violentado todas sus garantías constitucionales, casi todo el artículo 49 que habla sobre el debido proceso, pues lo han violentado totalmente porque le han negado el acceso a la justicia, no le permitieron, en tal caso de haberlo sido presentado, de que él escogiera sus abogados defensores, simplemente a través de un proceso express, donde a veces aquí lamentablemente los que obran de mala fe en la jurisdicción penal, pues se le estaría fraguando un expediente express para poder continuar con la privacidad de libertad. Sencillamente por informar, sencillamente por utilizar sus redes sociales para decir algo que está ocurriendo, para informarle a los ciudadanos lo que está pasando en un país que, dicho por expertos, no está de ninguna manera listo para atender una pandemia. Es correcto, y si tú te pones a revisar el timeline, Carlos Alberto, de los escritos que tiene Darvinson, todos inclusive citan a voceros del gobierno sobre la explicación que han dado con el tema de la pandemia. No hay en su timeline reciente alguna publicación de alguna cifra que le haya dado. A él lo detienen sin una orden y con toda la irregularidad por decir lo que los voceros del régimen dicen que está pasando. Es correcto. Primero, inclusive lo había manifestado su papá, porque da la casualidad que en el momento que la FAE
llegan a su casa, yo logro comunicarme al teléfono de su papá deja el teléfono abierto y yo puedo más o menos escuchar lo que ahí está ocurriendo. Posteriormente a él se lo llevan y es que después puedo volver a hablar con una tía y es que manifiesta todo comenzó. Primero llegaron a su residencia diciendo que era por un tema del coronavirus, o sea, que era para hacerle un examen a él. Y posteriormente, ante la negativa de él, empezaron con la coacción, el amedrentamiento y las advertencias. Salió parte de la comunidad del sector donde él vive a quizás brindarle apoyo, a defenderlo. Pues hubo una situación tensa donde inclusive empujaron al papá, el papá salió golpeado en la cabeza, también golpearon a una tía, y es cuando a través de la coacción pues él se entrega para no generar males mayores. Pero nunca, como te digo, o sea, la única manera de que él se lo hayan podido llevar legalmente es bien sea que haya habido un delito flagrante, el cual no se cometió ningún delito, a través de un mandato de conducción, que es un orden que dicta un tribunal donde el juez manda a detener a la persona por estar investigada en un hecho punible, y en su defecto que haya una orden de aprehensión. Ninguna de esas tres figuras ocurrió, violando el artículo 373 del Código, igual que el 292 y varios artículos que tienen que ver, y en especial el 49 de la Constitución. Él escribió ese 21 de marzo, 4 funcionarios de las FAES permanecen armados y encapuchados afuera de mi residencia. Dicen que no necesita una orden de allanamiento, y una funcionaria, una mujer, dice, mi jefe va a venir y no va a venir por las buenas. Eso era lo que le decía esta funcionaria de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional a Darvinson antes de que él tomara esta decisión que tú nos has dicho. Esto, que llegue un funcionario policial encapuchado para llevar adelante un procedimiento, ¿es regular? No, esto es totalmente irregular, Carlos Alberto, totalmente. De hecho, todavía queda la duda si todavía realmente fue presentado o no, porque ya se ha cumplido el plazo. Desde el momento que ocurre una aprehensión, los funcionarios policiales o cualquier cuerpo de seguridad tienen 12 horas desde ese momento para notificarle al Ministerio Público, quien es el que dirige la investigación penal, la aprehensión de ese individuo, de esta persona. Eso no ocurre. De hecho, pude conversar con alguna fuente y da la casualidad que el fiscal que está asignado para la FAE, que está de guardia ante esto de la pandemia, no tiene conocimiento ni siquiera, ni le notificaron sobre la aprehensión de Darvinson. O sea, todo fue realmente violentando el debido proceso, y en todo hay irregularidades que pudiésemos hablar y te pudiese nombrar artículos, decir cuáles son las irregularidades que se cometieron aquí. Entonces, claro, ante la zozobra supuestamente hay una defensora pública que está pidiendo que una fianza, y presuntamente por delito de causar zozobra, y no han esclarecido realmente cuál es la situación de Darvinson. Tan es así que me imagino que hacen este enredo para que los abogados que tiene Darvinson en este momento no puedan solicitar quizás la acción de un amparo constitucional del habeas corpus, que es un mandato que se le pide a las instancias judiciales para que traigan a la persona que fue aprehendido y se ponga a derecho ante la justicia. Todo realmente esto está viciado y nulo, todo este procedimiento que se ha hecho contra Darvinson Rojas. Y además te puedo decir, tú sabes que aquí en Venezuela también se manejan muchas fuentes, y esto es una manera como de amedrentar lo que está ocurriendo, y para que los periodistas se vean reflejados en ese espejo, de una manera de coaccionarnos o de una manera de que la gente se censure, de que los periodistas nos censuremos. ¿Tú tienes miedo, Daniel? Mira, el miedo siempre existe, pero nosotros, yo, tanto como abogado como periodista, cuando me gradué en la Universidad de Santa María, pues juré cumplir el ejercicio de mi profesión y mi deber, y lo seguiría haciendo mientras Dios y la patria me lo sigan permitiendo. Y con mucho cuidado, Daniel. Daniel siempre ha estado ligado a la fuente judicial, a la fuente de sucesos en Venezuela, muchísimos años en la cobertura de esta información. Como él lo dice, con muchísimas fuentes, que en este momento, aún teniéndolas todas, no puede determinar, Daniel, como periodista, ni como cercano a la familia, dónde está el comunicador social Darvinson Rojas, que fue detenido simplemente por informar. Gracias, Daniel, por haber estado con nosotros.
Igual, gracias a ustedes. Un abrazo grande, Carlos Alberto. Igualmente para ti. Y a propósito, leía en el timeline del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en Venezuela que no solo es el caso de Darvinson. Hace 2 horas se ha reportado que una periodista, directora del diario La Verdad en Vargas, un estado contiguo a Caracas, también ha sido detenida y presentada ante los tribunales. También otra colega periodista de Caraota Digital, un medio a través de la internet, que también está en la misma situación. Son detenidos por informar sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Ante la opacidad de las autoridades o los responsables de dar la información que es de carácter público, los periodistas lo hacen, lo asumen y tienen estas consecuencias que le llevan incluso a ser objeto de aprehensiones irregulares y llega también a las agresiones físicas. Con esto vamos a la pausa aquí en la tarde. Sigan toda la información de lo que ocurre alrededor del mundo en nuestro sitio web ntn24.com. Al regresar vamos a hablar de México, de la situación a propósito de la pandemia allí en territorio mexicano, las acciones y decisiones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador calificadas de irresponsables por muchos, no solo en México, sino alrededor del mundo. Ya venimos. Ya regresamos con La Tarde. Gracias por seguir con nosotros. Con 367 casos confirmados de contagio, el gobierno de México ha declarado la fase 2 de la emergencia por el COVID-19. El Ejecutivo Federal suspendió clases y eventos de más de 100 personas. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador se resiste a implementar medidas de restricción a la movilidad, como lo han hecho en muchos países de América Latina. Aunque los casos de contagio en México van en aumento, aún el gobierno no toma medidas drásticas para controlar la expansión del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió sus políticas frente a la crisis. No se ha actuado de manera apresurada, no hemos hecho caso a conjeturas, se ha actuado con profesionalismo. Y es que este martes la nación norteamericana entró en fase 2 del plan para mitigar el impacto de la enfermedad. El Ejecutivo Federal ha tomado una serie de medidas para evitar la propagación. Entre ellas está la suspensión de las clases del 23 de marzo al 19 de abril, así como cancelar eventos y reuniones de 100 o más personas. Sin embargo, siguen descartando restricciones a la movilidad, medidas ya tomadas por la gran mayoría de países de Latinoamérica y del mundo. La restricción de movilidad puede ser una medida de salud pública, pero no debe utilizarse como una primera herramienta. Esta es una herramienta extrema que se reserva a las situaciones hipotéticas de que se perdiera la capacidad de control. Hasta el momento, México cuenta con 367 casos confirmados de contagio, de los cuales 292 son importados, 70 asociados y 5 de los que se desconoce la procedencia de la infección. Quiero saludar en Guadalajara, México, a Diego Hernández, neumonólogo especialista en terapia intensiva. Doctor, buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? 367 contagios, 51 se han dado en las últimas 24 horas. Y aunque se ha pasado a fase 2, una petición que por cierto hizo la Organización Mundial de la Salud, el gobierno mexicano sigue negado a algunas medidas un tanto restrictivas de la libertad, sí es cierto, pero necesarias cuando hay una pandemia, necesarias cuando lo que está en riesgo es la salud pública. Desde el punto de vista médico, ¿usted cree que sí hacen falta esas medidas? Sí, creo que es muy importante implementar esas medidas lo antes posible. De hecho, no sé si lo han comentado antes en tu programa, pero el estado de Jalisco ha sido el primer estado que ha hecho estas medidas, incluso lo hizo antes que la federación. El gobernador del estado lo hizo aproximadamente hace una semana. Nos pidió a todos los jaliscienses que no saliéramos de nuestras casas a menos que fuera completamente necesario, como una medida preventiva que se había hecho aquí en la Universidad de Guadalajara, de acuerdo a mediciones estadísticas, para evitar la propagación tan rápida de un virus tan agresivo en cuanto a contagio. Entonces, estas medidas están diseñadas para mitigar y para darnos tiempo a los médicos y a nuestras instituciones de salud a no ser sobrepasadas por el virus. Nosotros podemos tratar la enfermedad,
El problema es la cantidad de enfermos que llegan a los servicios de urgencias, y eso es lo que estamos viendo en los países europeos y lo que le pasó a China en algún momento, ¿no? Entonces, lo que hemos aprendido con estas crisis es que necesitamos hacer muchas pruebas, necesitamos identificar a los pacientes, y si no podemos hacerlo, necesitamos hacer medidas restrictivas. Entonces, como especialista, yo estoy de acuerdo en que empecemos a implementar estas medidas que son menos drásticas que una cuarentena total, ¿verdad? Estos casos, como el que usted ha dicho, un toque de queda, una restricción de quizás los servicios no esenciales, y ese es el llamado que se le hace al presidente López Obrador a través de las redes sociales y que a diario los leemos, porque se dijo en Europa en un momento que se actuó muy tarde, y nos dicen desde Europa a quienes estamos en América Latina que estamos en el nivel tarde, no muy, estamos tarde. Y por tanto sorprende que a lo largo del continente, desde Estados Unidos hasta la Argentina, hasta la Patagonia, se tomen medidas de pedirle a las personas no esenciales que se queden en casa, a los adultos mayores que no salgan de sus residencias, y en el Estado mexicano se toma la decisión de mantener, por ejemplo, giras del presidente en el que tiene contacto directo con la gente, contacto físico, con abrazos y besos, que llevan incluso al director general de la Organización Mundial de la Salud a decir: el presidente de México es un irresponsable. Claro, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, muchas de su forma de actuar ha sido contraria a las mismas recomendaciones de sus autoridades de salud, ¿no? E incluso Ciudad de México, la regenta dio las medidas de fase 2 un día antes de que él declarara en el país fase 2, cuando la OMS incluso ya había declarado que México estaba en fase 2, él se retrasó 16 horas para aceptar que México estaba dentro de fase 2. Entonces sí se ha reclamado desde la parte médica, desde la parte científica, hacia los políticos, que necesitamos ser más agresivos en esas cosas. Ciertamente, digo, nuestra opinión es lo que pasó en los sistemas europeos, y es algo entendible. Por ejemplo, sistemas de salud como España, que son top del mundo, o sea, son a lo que aspiramos muchos países de Latinoamérica. Obviamente te puedes confiar hasta cierto punto cuando veas una pandemia, ¿no? Dices, tengo un muy buen sistema de salud, pues bueno, a lo mejor no necesito ser tan restrictivo. Y como yo lo he dicho en ocasiones en reuniones aquí con médicos, pero México, ¿qué tiene que presumir en cuanto a salud? O sea, no tenemos un sistema de salud sobrepasado antes de esta pandemia. O sea, no estamos preparados para responder a algo de esta magnitud. Entonces tenemos que hacer muchas medidas no médicas. ¿Qué significa, doctor Hernández, fase 2? Fase 2 es una fase en la que pedimos a la población de manera no obligatoria que trate de no salir de casa, que aumente sus medidas de higiene y que no tenga contacto con otra gente que no viva en su mismo hogar, de una manera no obligatoria, que sería fase 3, sería una manera obligatoria, o sea, usaríamos la autoridad para mantener a la gente en su casa. Vería la situación del sistema sanitario en México, y decía que ya estaba sobrepasado antes de la llegada del COVID-19. Se repite en algunos casos en América Latina, no es exclusivo para los mexicanos, pero a propósito de esto, ¿qué tan importante es la prevención para evitar que esas personas vayan a un sistema que ya está colapsado y no puedan ser atendidos, y por el contrario, deban esperar en una sala de un centro asistencial, sea cual fuere su nivel, y pueda contagiar a otros? Claro, ese es un problema muy importante que tenemos los sistemas sanitarios, y yo hablo particularmente de México. Nuestros sistemas o nuestras salas de urgencias están totalmente saturadas. Si llega un paciente con coronavirus, pues lo más probable es que la persona, el médico que lo asista y todo, no esté completamente protegido para atenderlo, y obviamente puede contagiar a los pacientes que ya están ahí. Entonces sí necesitamos empezar a designar ciertos centros donde vamos a empezar a recibir pacientes con coronavirus. Porque, como yo lo comenté hace unos días con compañeros médicos, al momento, en una semana, cualquier paciente que llegue con fiebre a urgencias puede tener coronavirus. No lo sabemos. Entonces tenemos que empezar a implementar medidas para tratar de hacer un triage con estos pacientes,
protegernos nosotros, porque también uno de los grandes problemas del coronavirus es que está mermando al personal de salud en todo el mundo, y es lo que le está pasando mucho a los europeos en este momento. Y obviamente, aunque no sea una enfermedad severa, sí te saca del trabajo 14 días, entonces pierdes un neumólogo, pierdes un intensivista. Y en México tenemos alrededor de 300 neumólogos para 100 millones de habitantes, entonces si tú pierdes 50 neumólogos, pues vas perdiendo tu fuerza de respuesta contra una enfermedad. Entonces sí es muy importante para nosotros protegernos y empezar a establecer ya las medidas en nuestros hospitales públicos. ¿Influye el que el Estado se demore en dictar estas medidas en la detección? Y me refiero a, si no hay una emergencia tal reconocida por el gobierno del presidente López Obrador, hay suficiente disponibilidad de equipos, de pruebas, de especialistas, de médicos tratantes para saber realmente y en tiempo real cuántas personas están contagiadas, o eso puede estar afectando el número oficial de contagiados que se dice a través de los medios de comunicación por parte de los voceros. Claro. Sí, uno de los problemas que tenemos en México, digo, no es ningún secreto, somos el país que menos pruebas hace per cápita. Es decir, puede haber muchos más infectados de lo que dice el gobierno en este momento. Sí, claro. Seguramente hay 10 veces más de lo que se está reportando. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué no se activa desde el sistema de salud, más allá de lo federal, quizás en lo local, para poder atender esa realidad? Porque si en un momento se sinceran las cifras, puede pasar de 367, que es la que hay a esta hora, 5:49 de la tarde, a 10 veces, como usted lo ha dicho, porque se está sincerando y se están realizando las pruebas a quienes pudieran estar contagiados. Claro, fíjate que uno de los problemas que tenemos aquí es, obviamente la iniciativa privada empezó a responder, yo soy un médico privado. Sí. La iniciativa privada respondió al problema y empezaron a hacer las pruebas de manera privada. El gobierno hace aproximadamente 5 días prohibió a todos los laboratorios privados del país que hicieran las pruebas. Entonces solamente se están haciendo las pruebas o se están mandando a los laboratorios estatales, y se supone que están apenas validando las pruebas dentro de los laboratorios privados, que muchos laboratorios privados son de calidad mundial. Entonces, pareciera, en mi opinión, y esto es una opinión personal totalmente, que pareciera que están controlando los números. Tú lo que quieres y lo que ha dicho la OMS, y cuando tomamos el modelo de Corea del Sur, que es el modelo más exitoso para el control del coronavirus, es que hacen muchas pruebas, porque hay asintomáticos. Y ese paciente asintomático, en los estudios que hemos visto, contagia en promedio 5 a 8 personas, porque está asintomático completamente. Entonces nadie lo detecta, no pasa nada. Entonces el sistema coreano hace tantas pruebas, cuando el paciente quiere, o sea, el paciente va como a un drive-thru y se toma una prueba y está positiva, se aísla. Sí. Entonces eso es muy exitoso y es mucho más barato. O sea, las pruebas les están costando a ellos $15. A nosotros, un paciente intubado con coronavirus va a costarnos entre $1 millón o $2 millones, dependiendo del paciente. O sea, vamos a pagar mucho más. A lo mejor ni siquiera tenemos un ventilador para atenderlo, que si invirtiéramos todo en pruebas. Digo, mi opinión es que debemos de hacer muchas más pruebas de las que estamos haciendo para tratar de hacer un cerco epidemiológico. Si en la lista no aparecen sino 367 personas, no negaría que hay muchas más que pudieran estar necesitando la ayuda en un centro asistencial que ya está colapsado. Eso es sencillamente lo que está ocurriendo o estaría ocurriendo si se frena la prueba, la aplicación de la prueba a las personas que pudieran estar contagiadas. Hemos conversado con Diego Hernández, médico neumonólogo, especialista en terapia intensiva. Gracias por estos minutos, gracias por reflejarnos la realidad de lo que ustedes pueden ver como médicos en los centros asistenciales. Buena tarde. Buena tarde, saludos. Hacemos rápidamente la última pausa, ya regresamos con más. Ya regresamos con La Tarde.
Volvemos para agradecerles por su atención y compañía. En nombre de Diana Chirinos, directora de este espacio, del equipo periodístico de producción que hace posible este programa, les quiero agradecer por haber estado estas 2 horas con nosotros. Además, recordarles que está disponible nuestra cuenta en Twitter, @NTN24, y nuestro sitio web, ntn24.com. Toda la información de lo que ocurre alrededor de la pandemia se actualiza minuto a minuto. www.ntn24.com. Tengan todos una feliz tarde y hasta mañana.